Bueno, como le decía, continuamos con las jornadas de resolución de conflictos, paz, género y desarrollo en el marco de los ODS. A continuación va a intervenir Juan Manuel Rodríguez Barrigón. Eres licenciado y doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Extremadura. Ha sido consejero del Consejo Consultivo de Extremadura, ha sido profesor en curso de doctorado y posgrado en universidades de Portugal, Bolivia y Brasil. Ha participado y dirigido diferentes congresos, jornadas, seminarios de expertos en varias universidades españolas y extranjeras. Es miembro del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible, INTERRA, de la Universidad de Extremadura. Y también es colaborador de la Cátedra de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre desarrollo y erradicación de la pobreza. Ha realizado investigaciones sobre ciudadanía de la Unión Europea, sobre migraciones internacionales, conflictos internacionales, protección internacional de los derechos humanos, acción exterior de las comunidades autónomas, tribunales penales internacionales y lucha contra la delincuencia transnacional organizada. En la ponencia de hoy nos hablará sobre el concepto de desarrollo sostenible como un concepto plenamente asentado en la sociedad actual. También nos hablará de cómo la erradicación de la violencia es la base para el desarrollo, es realmente una condición previa a esta eliminación de los conflictos y de la violencia para el desarrollo, y en definitiva de las vinculaciones entre paz, desarrollo y seguridad en el marco del ODS 16 al que me he referido antes, que tiene que ver con paz y seguridad. Pues sin más les dejo con Juan Manuel Rodríguez Barrigón. Muy bien, muchas gracias. César, estoy consiguiendo que se me oiga. ¿Se oye bien? Y ahora sí. Bueno, pues ahora el reto es conseguir que ustedes no solo me oigan, sino que me escuchen. Tengo una dificultad previa que yo les cuento. Mi formación es jurídica. Sospecho que entre el público los juristas son los menos. Luego voy a intentar dulcificar algunos componentes que pueden ser más duros para tener un cumplimiento de un objetivo final, y es transmitir cómo a través de estos objetivos de desarrollo sostenible el conjunto de la comunidad internacional se ha planteado suprimir. Sí, ahora mejor. Suprimir de la convivencia los conflictos y, sobre todo, la violencia. Bueno, el punto de partida ya nos ha contado César esto de los ODS, en qué consiste con grandes rasgos. Yo voy a partir de un concepto que está acuñado, que es el de desarrollo sostenible. ¿Qué es esto exactamente? Y para ello utilizo un concepto que es muy recurrente y en mi opinión es bastante completo, porque es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Bueno, espontáneamente, supongo que a todos nos viene a la mente la protección medioambiental. Superen ustedes esto, porque no solo es esa materia. El desarrollo sostenible adquiere una percepción compleja, pero sobre todo, y esto es lo importante, es transformador. Y es transformador porque va a afectar a multitud de sectores sobre los que el orden internacional viene regulando o tiene algo que proponer, pero sobre todo no lo vean solo en esta sede internacional, sino también transformar los comportamientos que se adoptan en el conjunto de las sociedades estatales. Llamo la atención sobre esto porque en ocasiones, y esto es un peligro constante, el recurso desmedido al desarrollo sostenible como invocación de cualquier tipo de medida corre el riesgo de vaciar de contenido este concepto.
Si el desarrollo sostenible lo es todo, pues entonces nada vamos a hacer al respecto, porque es el conjunto del comportamiento de las sociedades. Sin embargo, cuando en el ámbito internacional y en materia de cooperación al desarrollo se introdujeron algunos elementos progresivos, todo esto viene desde los años 60, elementalmente, pues nos damos cuenta de que las perspectivas han cambiado. Y han cambiado no solo las perspectivas, sino que también el propio mundo se ha ido transformando. Y consecuente con todo esto, pues en el año 2030 se ha puesto un límite para alcanzar ciertos objetivos. En el marco de Naciones Unidas se ha venido trabajando la materia de desarrollo sostenible, incluso se fijaron algunos objetivos, los objetivos de desarrollo del milenio, que ya han pasado. Algunos se han cumplido. Algunos se han cumplido bien. Se puede incluso hacer una evaluación. Pero cuando en el marco de Naciones Unidas se planteó vamos a superar la situación marcada por los objetivos de desarrollo del milenio, vamos a avanzar transformando incluso las propias técnicas. Aquí es donde surge la Agenda 2030, familiarmente es la 2030, pero es que me parece que es más indicativo decir esto es una fecha cierta en la que hay que cumplir ciertos objetivos. Y se planteó llevar a cabo un plan de acción que comprometa no solo a los Estados, sino también al conjunto de las personas, al conjunto de entidades que se conforman dentro de las sociedades estatales y no estatales, con vistas a facilitar el acceso a la prosperidad, pero eso sí, dentro de un concepto de paz universal. Bueno, aquí es donde se podría empezar a pensar que es aquel concepto que se venía acuñando sobre desarrollo sostenible, pensando en las generaciones futuras, sin olvidar a las que hoy tienen presencia, pues hay que transformar esto dotándole de contenidos. Y esta es la gran aportación que realizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Marcar dentro de ello cuáles son las materias que lo componen. Y el objetivo 16 es uno de ellos. Piensen que estamos hablando, les voy a leer el objetivo 16 para que vean ustedes la cantidad de cosas que pueden caber aquí. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos. Y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Este objetivo se desglosa en metas. Todos los objetivos están desglosados en metas. Son 17, ya nos lo han anunciado, pero el desglose por metas que se van haciendo con fechas ciertas, incluso con porcentajes ciertos que las sociedades deben ir alcanzando, se hace a través de 169 metas. Pero claro, si se dan ustedes cuenta, lo que acabo de leerles es algo de fuerte presencia social y porque tiene una gran incidencia sobre el conjunto de las sociedades, pero es que está interrelacionando seguridad, desarrollo y derechos humanos. Son tres conceptos sobre los que tenemos que soportar la evolución que pretendemos hacer, pero sobre todo también quiero abrirles un poco las ventanas. No es un objetivo aislado, porque si estamos hablando de poner fin a la pobreza, ¿ustedes consideran que esto puede tener alguna relación con los conflictos? Estoy convencido de que espontáneamente lo han detectado, ¿no? Si hablamos en el objetivo 5, lograr la igualdad de género, ¿a qué parece que también? Bueno, pues esto es lo que quiero que perciban espontáneamente. No son compartimentos estancos. No nos sirve para cumplir los objetivos
dar un poquito de énfasis en alguno y en otro no, porque están entrelazados. Y si observamos todo el conjunto de objetivos y metas, nos damos cuenta de que el planteamiento que se hace en relación con los conflictos es bastante amplio, porque buena parte de esos objetivos y metas pueden estar incardinados en esa dirección. Esto tiene un peligro, y es la dificultad de sistematizar cuáles son las medidas que deben aplicar los Estados para alcanzar estas sociedades que se nos propugnan como pacíficas e inclusivas. Estamos hablando de una transición entre modelos, pero quiero recurrir a por qué se transforma esto. No crean que esto no es el fruto del ingenio de un grupo de estados que decidieron hacerlo así. Esto es fruto de un consenso. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se acordó que fueran incorporados a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se habían acordado, están consensuados, pero en el proceso que nos lleva hasta ellos no es algo que esté en Naciones Unidas espontáneamente. Más aún, incluso realizó un mandato pensando en el día después de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y se le escapó algún tema de las manos. Este que estamos hablando. Este no estaba previsto. Se había pensado en dar continuidad a la materia, pero se produce un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva que es el fruto de quiénes son los actores que están participando en la elaboración de estos objetivos. Ya no estamos hablando de la fuerte dominación de los estados más ricos para controlar cómo tienen que conducirse al desarrollo los menos desarrollados. Ya no estamos hablando de que haya una preponderancia de técnicas basadas en las instituciones de Bretton Woods. Ya estamos hablando de otro contexto, porque es que el contexto internacional ha cambiado. Les propongo una idea que ayer me pareció recurrente y creo que fue ilustrativa. La pobreza. Tenemos que acabar con la pobreza. Este es un objetivo, pero ya nos venía marcado con anterioridad. En el desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se fijó el objetivo de reducir la pobreza. Pero tenemos aquí un problema, para que vean ustedes cómo se opera una transformación en esto. ¿Hemos conseguido reducir la pobreza en el mundo? Sí. ¿Luego hemos cumplido con los deberes? Sí. Ahora le voy a hacer pensar que a lo mejor no. Porque es cierto que las bolsas de pobreza computadas como sociedades estatales se han reducido. Hay estados que han accedido a niveles de desarrollo superior, fundamentalmente en Asia, incluso en América Latina. Estados que alcanzan mejoras en su prosperidad colectiva, pero cuando estos resultados los ponemos al nivel de la realidad, es donde surge el interrogante. ¿Hemos conseguido acabar con la pobreza en China? China ya no es un país pobre, pero hemos acabado con la pobreza en China. Hemos acabado con la pobreza en Brasil. Hemos acabado con la pobreza en España. Les hago una invocación de esto porque España estaba entre los países que no eran pobres. Hoy, cuando estamos planteándonos el objetivo de reducir la pobreza, ya decimos, es que tenemos que erradicarla, pero ya no solo en los niveles estatales, sino en los niveles de las sociedades. Esto también es un cambio importante. Es un cambio importante porque ya no compromete a un determinado grupo de estados, esto compromete a todos. Cuando hablamos de esta materia, esto no era más que un ejemplo. Me va a ser el soporte para que luego les cuente otras cosas. Piensen también en otra cuestión, y esto no es un gustazo que yo me doy como
como jurista, sino que quiero que entiendan esto en el contexto de las normas que tienen que aplicarse. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Es obligatoria la resolución? No se preocupen, ya se lo digo yo. No. ¿Papel mojado? No. ¿Y por qué no dieron a esto una intensidad normativa mayor para que alcanzar estos objetivos sea obligatorio para todos los estados? Con eso ya no juego. Los estados ahí ya no. Se ha utilizado, es una técnica, para bien o para mal, creciente, no solo en el sistema internacional, sino incluso en algunos sistemas internos. La técnica se conoce como el soft law. Es un derecho dispositivo. Es un derecho que, bueno, es orientador. Orienta la acción de los estados, orienta el comportamiento, pero no es jurídicamente exigible. Ustedes no pueden ir al juzgado diciendo que España está incumpliendo los ODS. No, España no está obligada jurídicamente por ello. Sin embargo, esto no lo convierte en algo estéril. Piensen en una cosa, esto es fruto de un consenso. Esto no se votó. Y no se votó porque no fue necesario. Todos estamos de acuerdo. Si votamos, esto es peligroso, porque alguno empieza a introducir matices en su voto. No, lo consensuamos y todos estamos de acuerdo en este paquete. ¿En convertirlo en obligatorio? No. ¿Pero esto debe guiar nuestro comportamiento? Ahí les digo, sí, porque lo hemos declarado. Algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, pero esto si lo conseguimos bien y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, a lo mejor no lo alcanzas, pero tienes que poner el empeño necesario para alcanzar estos resultados. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque después de 3 décadas de globalización, la sociedad internacional empieza a visualizar esto en otros términos. Es que el mundo ha cambiado. Es que incluso quiero hacerles notar algo. Los propios estados se están debilitando. Se están debilitando por muchas razones. Pero tenemos que tener en cuenta que, a pesar de ello, el surgimiento de nuevos elementos que están actuando en la sociedad internacional también les debe comprometer. Alguno de ustedes dirá, bueno, descienda a lo concreto. ¿Los estados tienen capacidades para alcanzar alguno de estos objetivos por sí mismos? Precisarán de la cooperación. Pero, y este es otro elemento de transformación, no solo deben cooperar los estados entre sí, deben cooperar ad intra también, incluso algo más, con actores que no tienen una naturaleza estatal y ni siquiera tienen naturaleza pública. Y no estoy aludiendo expresamente a las organizaciones no gubernamentales, que si quieren ustedes también, sino estoy aludiendo, por ejemplo, a las empresas. ¿Las empresas tienen la llave del desarrollo? En muchas materias sí. Si yo les hablo, por ejemplo, del agua. El agua es un líquido, elemento imprescindible, pero es fuente de conflictos. ¿Quiénes tienen el conocimiento para que esto no lo podamos beber? Pues fundamentalmente las empresas. ¿Quiénes tienen los recursos financieros para poder llegar a ello? Las empresas. ¿Debemos contar con las empresas? Aviso, no estoy indicándoles un camino de privatización de la gestión de los recursos hídricos. No, esto es una decisión de cada Estado. Pero sí debemos articular un modelo que permita que las empresas estén colaborando con eso. ¿Las empresas persiguen un fin público? No. Las empresas tienen
interés legítimo en enriquecerse. Y no es malo, es que son así. Es que si no, serían otra cosa. Pero hay que reconducir el conjunto de normas para que, respetando esos intereses que, insisto, son legítimos, pues queden incardinados en unos objetivos que tienen un carácter colectivo. El objetivo 17 va en esa dirección y, además, pusieron mucho empeño porque inmediatamente después se reunió en Addis Abeba la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre financiación del desarrollo. Ahí se hizo una indicación expresa de quiénes son los actores que sobre esta materia deben intervenir. Pero sí les quiero hacer notar, y esto es importante, que estoy mirando el tiempo porque nos enrollamos a veces. Lo siguiente, quiero destacar que en el conjunto de ODS ustedes pueden descubrir valores que tienen difusión y que se quieren que sean difusión universal. Si hablo, por ejemplo, ya que pues está en el intitulado, pues eso, lograr la igualdad de género, eso es un valor. Aviso, esto es realmente el cumplimiento de derechos humanos, no nos engañemos. Pero como las sociedades no han generado las condiciones para la realización efectiva de estos derechos, bien, pero tenemos un valor impulsar la transformación de esa realidad que constituye un obstáculo para la efectiva aplicación de los derechos humanos. ¿Ven el componente jurídico y el de valores cómo se entrelaza? Pero tenemos otro problema añadido. Los Estados son entidades soberanas. ¿Qué me va a contar usted a mí, que yo soy soberano, sobre igualdad de género? Que esto yo ya me lo sé y yo tengo mis propios criterios. ¿No supone acaso una injerencia tratar de propugnar estos valores? Si lo hiciéramos operativo desde el punto de vista normativo, muchos estados rechazarían de plano. He puesto un ejemplo peligroso. Ningún estado descarta los derechos humanos, todos. Algunos hasta se les saltan las lágrimas con la materia de derechos humanos. Luego la realidad, pues otra cosa es. Observen, el valor, vamos a generar las condiciones de igualdad, se está difundiendo. Hago invocación de esto porque cuando hablamos de transformar las sociedades para que sean más pacíficas y, sobre todo, hablar de conflictos, tenemos que hablar también de valores, pero no solo de valores, sino también algo importante. Implican una acción efectiva. Paz, seguridad, gobernanza, es lo que viene a incardinarse en ese objetivo 16. Cuidado con la paz. No quiero que vean aquí la paz como la ausencia de guerra. Si hablamos de conflictos armados internacionales, no se preocupen. El derecho internacional ya ha dispuesto las normas prohibitivas y los diferentes modelos de prevención y solución de conflictos. A veces funcionan, a veces no. Pero ya tiene dispuesto ahí todo un conjunto normativo y, sobre todo, un aparato institucional complejo en el marco de Naciones Unidas. Precisamente para eso, para que se haga efectivo el principio que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Olviden eso. Olviden eso porque también está en el concepto de paz. Pero el concepto de paz que pretende introducir la Agenda 2030 es bastante más complejo, porque se trata de una paz en sentido positivo. Y estamos hablando de algo que no es simplemente la ausencia de esa violencia armada, insisto, que también, sino que además se habla de que la represión o la intimidación que pueda existir en esas sociedades debe ser completada por una ausencia de violencia estructural y
generar las estructuras políticas, institucionales, que den satisfacción a las necesidades humanas. Porque tienen que hacerse efectivos los derechos y tienen que desplegar toda su potencia. Esto es un concepto de paz en sentido positivo. Podría haberle dado un concepto bastante más depurado, pero me es suficiente así. Tenemos que generar las condiciones para que las sociedades excluyan la violencia de las relaciones sociales. Es un planteamiento muy ambicioso. Si ya les he evocado la pobreza, o hablo, si quieren ustedes, de una vida sana. Si no me facilitan las condiciones para que pueda tener una vida sana, ¿tengo las condiciones para la paz? Seguramente no. Si tengo unas condiciones de pobreza o grandes bolsas de pobreza en las sociedades, pues podemos estar generando una situación en la que momentáneamente podemos vivir la no violencia, pero podemos estar creando el caldo de cultivo para que ésta se reproduzca. Atacar las causas es lo que se pretende. Pero claro, evidentemente, o piensen ustedes en el pleno empleo, es un objetivo. Es un objetivo de todas las sociedades. Pero este pleno empleo tiene que ser en determinadas condiciones de dignidad. Visto así, en realidad, lo que estamos hablando es de interrelacionar objetivos. Y aquí es donde nos sale el listado completo. Todos están interrelacionados porque buena parte de esos objetivos y sobre todo sus metas confluyen a crear las condiciones de paz en sentido positivo. Y viene el problema. ¿Y esto quién lo paga? Bueno, pues esto es uno de los problemas graves a los que nos enfrentamos. Ayer se suscitó. ¿Y por qué ese objetivo del que se ha hablado tanto, 0,7% del Producto Interior Bruto destinado a cooperación al desarrollo, ¿por qué no lo hacemos? Pues no queremos. ¿Estamos obligados a hacerlo? No. ¿Sería bueno? Sí. ¿Y por qué no queremos? Pues porque hay que detraerlo de otras cosas. ¿Ustedes están dispuestos a sacrificar parte de su bienestar para que eso le facilite a otro? Pues miren ustedes, lo que estamos tratando es de impulsar condiciones de solidaridad entre todos, porque aquí la escala no es exactamente estatal, sino que el compromiso de los objetivos es planetario. Pero es que además es importante que descubramos en este objetivo, con este sentido de paz positiva, que estemos hablando no solo de reducción de la violencia. La reducción de la violencia que se propone, pues, parece bastante fácil. Reducir la criminalidad, luchar contra el terrorismo, luchar contra la delincuencia organizada. Ya tenemos instrumentos para combatir esas cuestiones. Vamos a hacerlos efectivos y generar las condiciones de aplicabilidad necesarias. Cuando tratamos de trascender este componente de reducción, o piensen ustedes en la violencia sexual, pues es otra cosa que debe ser objeto de un tratamiento singularizado, pero dentro de las sociedades. Sin embargo, todo esto aparece asociado al concepto de buen gobierno. Es decir, tenemos que generar también unas condiciones institucionales que nos permitan hacer efectiva esta interdicción de la violencia. El Estado de Derecho. Aquellas sociedades en las que el imperio del derecho es natural, es espontáneo, hay menos violencia, porque conducimos nuestro comportamiento a través de la efectividad de las normas. Si no nos gustan las normas, las cambiamos, ¿no? Pero hasta entonces conducimos nuestro comportamiento por ellas. Esto es muy importante para una sociedad. Lo mismo que es muy importante que para hacer efectivos los derechos se pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad. No vale tener una buena administración de justicia. Tenemos que generar las condiciones para que sea accesible. Además, y este es otro elemento añadido,
habrá que introducir la rendición de cuentas. Y habrá que introducir también la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. ¿Esto es una democracia? No. Es que si hablamos de democracia, algunos se salían de la sala y dijeron, no, vamos a hablar de aproximar al ciudadano a la toma de decisiones y cada uno que se invente el modelo. Pero fíjense, esto parece contener un cierto germen democratizador. Aviso, lo de la democracia no vale para todos. A mí me encanta y me gustaría que todo el mundo tuviera democracia, pero soy consciente de que todos no la quieren. Respetemos eso. Lo contrario es animar a que muchos se salgan de estas cuestiones. Luchar contra la corrupción. Interesante. Luchar contra la corrupción también es un factor de democratización porque introduce transparencia en las instituciones. Generamos condiciones para facilitar cierta democratización. Hasta ahí. Democracia no. Cuidado. En esto yo hago una acción preventiva. ¿Las democracias son menos violentas que las no democracias? Observen ustedes el comportamiento belicoso de un país muy poderoso que tiene un régimen perfectamente democrático. ¿Es válida la democracia para los más desarrollados? Porque hay una asociación. Les digo que tomen cuidado con estas etiquetas porque a veces conducen a que no es exactamente esta la conexión. ¿Las democracias conducen al buen desarrollo? Pues miren ustedes, uno de los estados más desarrollados del planeta no tiene una democracia. Estoy hablando de Chile. La democracia solo es para los occidentales. Esto nos dicen en algunos ámbitos. Tampoco porque, aunque en Japón le pusimos una constitución allí casi clavada, tienen una democracia perfectamente homologable. Ayer hice un chiste y como me gustó lo repito. Tienen hasta sus corruptos en prisión. Lo de los corruptos en prisión es una cosa que nos debe avergonzar a todos los demócratas, pero también nos debe satisfacer de que las normas funcionan y las reglas de transparencia son las que hacen descubrir a los corruptos. Y estos acaban donde tienen que acabar, y es apartándolos primero del poder y el segundo, pues bueno, si se le ha ido de las manos las cosas, pues hay un sistema penitenciario que te rehabilita o al menos lo intenta. Además, tienen que tener presente una cuestión. Para esto hace falta Estado. Yo soy un convencido de que en las relaciones internacionales el Estado es fundamental. Opinen ustedes lo contrario, me parecería legítimo. Creo que buena parte de las transformaciones que estamos viviendo en las relaciones internacionales es precisamente expresión o consecuencia o incluso causa del debilitamiento de los Estados. Pero cuando hablamos de sociedades pacíficas, creo que aquí sí tenemos que poner un empeño extraordinario en fortalecer el concepto de Estado. El Estado no solo es que tenga el monopolio de la violencia y que esa debe ser una regla bien empleada para guiar el conjunto de comportamientos dentro de la sociedad. Pero no es solo eso. El Estado tiene que disponer las herramientas para hacer efectivas las normas, para que la convivencia se guíe por ellas, para que de una u otra manera los ciudadanos encuentren cauces para eludir la violencia en sus relaciones con los demás. Esto es algo que es objeto de una gran preocupación incluso en la propia Unión Europea. La Unión Europea, si miran ustedes cómo ha ido proyectando su cooperación al desarrollo, al principio estableció con una rigidez sobresaliente la condicionalidad. Solo cooperaremos con aquellos que tengan o busquen sistemas democráticos y respetuosos con los derechos humanos. Hasta aquí, idealmente, maravilloso. Pero es que los derechos humanos
tal y como los entendemos en Europa, pues no son seguramente aplicables en cualquier rincón del planeta. El modelo de democracia que tenemos aquí, con todos los defectos que tenga, pues compromete hacia todos los demás en determinados comportamientos, pero no le podemos exigir los mismos niveles. Esto es algo que la Unión Europea ha ido dulcificando como condicionalidad genérica y, sobre todo, ha ido impulsando la generación de estructuras de Estado, porque buena parte de los problemas que se asocian a este objetivo 16 están precisamente vinculados a que los Estados no llegan. Cuando hablamos, por ejemplo, Brasil, un Estado rico. ¿Es rico o no rico? Maravillosamente rico. Pero tiene bolsas de pobreza interior muy fuertes. Tiene además unos problemas institucionales terribles. Y es un Estado con grandes capacidades. Pues a lo mejor la transformación que tiene que operar no tiene nada que ver con aquellos otros Estados donde, precisamente, piensen ustedes en África, donde lo que hay que crear son estructuras institucionales que empiecen a propiciar reglas para la convivencia. Estamos hablando de situaciones completamente diferentes, pero incluso les añado algo más. Es que estos objetivos de desarrollo sostenible desdibujan aquella tradicional cooperación norte-sur. Los del norte somos los ricos, los decimos a los del sur qué es lo que tenéis que hacer para desarrollaros. No, es que los objetivos de desarrollo sostenible son para todos. Porque observen lo siguiente, el desarrollo sostenible se ha fundamentado tradicionalmente sobre componentes medioambientales, componentes sociales y componentes económicos. Esto introduce un componente político absolutamente innovador. Meter la seguridad de las sociedades en los objetivos de desarrollo sostenible es revolucionario y tiene un alcance político fantástico. Ya les dije antes, esto se había colado por la puerta de atrás, no estaba previsto en el mandato original. ¿Y por qué se introdujo? Hubo resistencia, porque esto supone securitizar, se dice así, ¿no? Introducir componentes de seguridad en la agenda para el desarrollo. Algunos Estados mostraban sus reticencias. Cuidado, la seguridad para otras cosas, que luego de aquí vienen las intervenciones y esto es lo que tratamos de eludir. O incluso, ¿por qué no?, propiciar lo que muchos no quieren. Y son carreras de armamento o carreras de promoción de condiciones para nuevas formas de violencia en las relaciones internacionales. Yo les digo, se intentó justamente lo contrario. Introducir este componente político amplio y además con un sentido de paz positiva. Es importante que tengamos en consideración estas cuestiones porque, y esto es algo que también tenemos que tener presente, se ha objetivado a través de la experiencia empírica que la asociación entre desarrollo y seguridad existe. Y son muchos los indicadores que lo apuntan. Aquí es donde los estudios que se han ido realizando nos invitan a pensar que como componente del desarrollo es necesario la seguridad. Pero un aviso, y en esto creo que ya me tengo que empezar a limitar. Ya estoy en descuento. Ya estamos en el descuento. Vale, el minutillo ese de regalo que tú das. Venga, hago una consideración. Estos objetivos y estas metas están sometidas a un perverso régimen de indicadores, porque no basta con que yo guíe mis políticas de forma aparente hacia estos resultados, sino que hay algo más. Periódicamente voy a informar de cuáles son los resultados que voy alcanzando, a través de un conjunto de indicadores. No son fáciles de señalar porque, bueno, pues no siempre es fácil cuantificar las cosas, pero sí les hago un señalamiento. Nos hemos comprometido a alcanzar estos objetivos, a controlarlos e incluso a ir dando satisfacción a los mismos de forma progresiva. ¿Alguno de ustedes, a qué esto le suena la técnica de las empresas? La obtención de objetivos que conducen a un determinado beneficio.
Me da miedo pensar así. Quiero que no pensemos así. Quiero que pensemos, vamos a objetivar resultados, porque si todos nos medimos con las mismas reglas, vamos a ver cuál es la evolución que se está produciendo. Pero claro, esto supone esfuerzos institucionales añadidos y eso ya es tema para otra ponencia. Y yo aquí, ya antes de que me riña, me callo. Muchas gracias. Buenas, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por la ponencia. Creo que has expuesto temas interesantes relativos al ODS 16. No sé si hay alguna pregunta por parte de que podamos contestar ahora, que pueda contestar Juan Manuel. Sí, adelante. ¿Tenés el micro por ahí? ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Hola, buenos días. Yo quería preguntarle acerca de qué futuro le ve a la ONU, teniendo en cuenta que, como vemos, hace declaraciones de voluntades, pero no tiene un verdadero poder ejecutivo, ya que cuando lo ejerce son 2 o 3 potencias que pueden realmente actuar. Entonces, a nivel de Asamblea de Países y como heredero de la Sociedad de Naciones, si realmente le ve un futuro práctico. ¿Con esto o...? Quiero decir, plantear unos objetivos vienen de una entidad concreta y también van a ser más creíbles en base a la credibilidad de la entidad. Y hasta ahora la ONU no ha demostrado ser muy creíble en muchas cosas, teniendo en cuenta que hay un montón de resoluciones que aprueba y luego no se llevan a cabo por culpa de los vetos en el Consejo de Seguridad, cosas que directamente no llegan a votación por los vetos en el Consejo de Seguridad. Hablamos de paz y en el Consejo de Seguridad están las principales potencias fabricantes de armas, con lo que a lo mejor tampoco les interesa tanto la paz. Entonces, ¿qué credibilidad tenemos en la ONU ahora o cómo puede cambiar para que la tenga en el futuro? Vale, o sea, la pregunta es bastante más complicada de lo que yo me pensaba. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. A mí me gusta, porque le voy a obligar a pensar en un contexto no ONU. Quite usted la ONU. Volvemos a la selva, ¿eh? Cuidado. ¿A usted no le gusta el funcionamiento de Naciones Unidas? Cambiémoslo. Es más, Naciones Unidas ya es, en su composición, en su funcionamiento, fruto de algo que ya consideramos anacrónico, que es el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se transformó y se transformó hondamente. Entre otras cosas, gracias a Naciones Unidas. ¿Dónde está lo que usted no ve? Es que aquello sirvió para que conviviéramos pacíficamente, para que las relaciones internacionales sean guiadas de forma pacífica, para que cooperemos, para que promocionemos el derecho internacional. Hubo una auténtica eclosión, para que se produjera la descolonización, para que... usted ya está hablando desde el bienestar de que eso parece que lo hemos conseguido. Bien, ¿tenemos que transformar Naciones Unidas? Yo le digo sí. ¿Se está trabajando en ello? Sí. ¿Es fácil hacerlo? No. Claro, si yo tengo un sillón permanente y dicen, oye, que los sillones permanentes los vamos a tocar, hasta ahí, ya no juego. Lógico, ¿no? ¿Significa esto la esterilidad de la organización? Yo le digo, no. Es que Naciones Unidas sigue siendo una bandera para toda la sociedad internacional. Ahí estamos todos. Es que es más, al principio Naciones Unidas no era todo el planeta. Progresivamente fueron incorporándose nuevos estados, pero todavía quedaban algunos fuera. Pero es que hoy prácticamente están todos. Hemos avanzado. En esta materia, usted dirá, bueno, ya veremos a ver si Naciones Unidas constituye el marco adecuado. Pues yo le digo, es que sin Naciones Unidas este marco no habría existido. Y no llegamos a un carácter más compulsivo en la definición de normas para que... no, si es que el problema está no en Naciones Unidas, sino en la propia configuración de estas reglas. Usted piense, si son los Estados los que participan en la producción de las normas internacionales,
Si hay algo que no me gusta, no participo. ¿Vale? Si usted convierte esto en obligatorio, ¿quién va a participar? Es que en el paquete completo, es que esto compromete incluso a los más desarrollados. Cuando se hablan de estas medidas de buen gobierno, eso afecta a España también, pero no en nuestra acción exterior, sino en nuestra acción interior. Es que la democracia hay que estar mimándola continuamente. Claro, es que ¿usted nació ya dentro de la democracia? Sí, y yo casi. Pero tenemos que cuidarla. Es que nuestros abuelos no la conocieron. Y cuidémosla. Es importante. Naciones Unidas, ¿tenemos que transformarla en su funcionamiento? Seguramente sí. ¿Transformarla en su institucionalidad? Seguramente sí. Se está trabajando en ello. Se está trabajando hasta el nivel de detalle de que hay que transformar el edificio de las Naciones Unidas. Pero se está trabajando y ¿cuándo se toman las decisiones? Todavía no se ha producido eso. ¿Hasta entonces no sirve para nada? No, sirve para mucho. O sea, no veamos la esterilidad. ¿Naciones Unidas ha sido capaz de acabar con las guerras en el mundo? Pues no. Quite usted Naciones Unidas y verá cómo se mueve el circo. Son muchas las acciones que se están haciendo en materia de paz y seguridad internacionales desde Naciones Unidas. Quiero con esto relativizarle, pues eso, está un poquito anquilosada, ya está un poco vetusta, sí, pero no invente usted cosas nuevas porque de momento esto funciona. ¿Le ha servido la respuesta? Bueno, muchas gracias. Continuamos con